Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy tenemos un estudio especial, es un estudio apocalíptico, porque ya tenemos una serie de estudios y usted nos puede buscar a través de las redes sociales, en nuestro canal del YouTube. Tenemos una carpeta donde estamos estudiando diligentemente el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, o muchas veces esos capítulos se dividen en varias secciones cuando es, por ejemplo, el capítulo 2 y el 3, que son las iglesias, pero tenemos ya todas las carpetas completas para la gloria de Dios. Tenemos más de 700 videos para la gloria de Dios, para que usted pueda estudiar la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz para que este estudio de Apocalipsis pueda llegar a muchos corazones y podemos nosotros ser instruidos como santa iglesia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén. Bueno, pues ya como dije, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos, ¿verdad? Y estamos aquí, una noche de oración más, una noche de estudios más. También tenemos estudios a nivel universitario. Si usted desea venir, cuando usted quiera venir, o si usted abra las carpetas, suscríbase, estudie y comparte esta sana doctrina con otros, ¿verdad? Hoy vamos a ver un tema muy importante, el capítulo número 10. Usted puede ver los otros capítulos en nuestra librería. Y hoy vamos a ver este capítulo que se llama El librito devorado, el ángel, los 7 truenos y el librito devorado, o el librito devorado, el ángel y los 7 truenos. No importa el orden, sino el mensaje que tiene este capítulo, que si nosotros vemos en las Sagradas Escrituras y lo leemos, lo podemos leer muy rápidamente en 11 versículos, pero realmente esos 11 versículos nos dicen mucho acerca de este mensaje de revelación de Apocalipsis para la iglesia y para lo que va a acontecer en el futuro, porque es una revelación profética para el futuro, para que nosotros entendamos y nosotros estemos seguros de que dice la escatología, ¿verdad? Entonces, el ángel, 1, los 7 truenos y el librito devorado. Son 3 temas muy importantes que vamos a ver a través de estos 11 versículos, ¿va? Ya vemos que en el capítulo 1 vemos que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Revelación 1:8 que Él es el Todopoderoso. Se revela a través de toda la Escritura, y al último de la Biblia, Él se revela que Él es el Todopoderoso, que Él es Dios, ¿verdad? Capítulo 2 y 3, las iglesias. Capítulo 4, la adoración celestial. Capítulo 5, el rollo y el cordero. El rollo y el cordero. Capítulo 6, los sellos, empiezan los sellos. Capítulo 7, empiezan a hablar de un paréntesis de los 144,000 y un gran avivamiento, ¿verdad? Y capítulo 8, las trompetas, y capítulo 9, el sexto sello. Y hoy vamos a ver parte de este ángel, de los 7 truenos y del librito que se comieron, ¿verdad? Entonces sabemos que esta revelación fue dada ¿a quién? A Juan, ¿verdad? Al apóstol menor, al apóstol Juan, cuando él fue desterrado en la isla de Patmos por el emperador Tertuliano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese entonces había persecución a los cristianos y los mataban, pero a los ancianos se les perdonaba la vida y eran desterrados en la isla de Patmos por este general, ¿verdad? Entonces vemos que él vivió ahí sus últimos años y él recibió la revelación directamente de Jesucristo. Entonces vemos que el capítulo 2 y 3 nos habla de estas iglesias de Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que no solo representan las iglesias que hubo en el Asia Menor, sino representan las iglesias de hoy y las iglesias en el futuro, ¿verdad? El mensaje es trino también, porque es un libro de revelación, es un libro de Dios. Acuérdense que Dios siempre habla en tiempos, ¿verdad? La adoración celestial, donde, ¿verdad?, los seres vivientes empiezan a tocar, los 24 ancianos empiezan a cantar, los ángeles se le unen, después los instrumentos, y después toda la creación canta y adora a Dios. Y también vemos los sellos, etcétera, etcétera,
que los 144,000 y el gran avivamiento. Y en el capítulo 10 es uno de los capítulos más difíciles para interpretar para muchos teólogos, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque hay muchas especulaciones. Y lo vamos a ver a través de este mensaje que tenemos, de este estudio que tenemos, para que nosotros podamos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Es uno de los capítulos más difíciles, ¿verdad? Porque si usted ve el capítulo 10 o ve Biblias que tienen comentarios, Biblias con comentarios, usted va a ver muchos comentarios diferentes, pero realmente la Biblia explica realmente lo que es, ¿verdad? Y para eso tienes que tú estudiar diligentemente las Escrituras y obviamente tener al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Primeramente vemos que estamos en los últimos tiempos, dice Daniel 12, que lo vamos a ver otra vez, ¿verdad? Porque Daniel 12 nos dice la profecía, lo que es Daniel, Ezequiel, ¿verdad? Isaías y Apocalipsis tienen muchas citas similares, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues es que Juan leyó las Escrituras y se puso a escribir. No. Dios se revela desde el tiempo antiguo y en los diferentes tiempos para que nosotros sepamos que Él es Dios, que Él está escribiendo estas cartas, este mensaje, esta revelación, estas profecías en el Antiguo Testamento. Y dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras, cierra el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, ya se había ordenado eso anteriormente, que él sellara esas palabras, ¿verdad? Pero vemos que después de muchos años, ¿verdad? Hasta estos tiempos, esas palabras se empezaron a comprender, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros somos como la luz de la aurora, que nosotros, entre más nos acerquemos al fin, los escogidos de Dios, la verdadera iglesia va a tener luz y más luz, ¿verdad? Y por eso muchos teólogos en los años 1500, 1600, 1700, 1800 no sabían muchas cosas, porque entre más nos acercamos al fin, Dios va a dar más luz a su iglesia, a su cuerpo, para que nosotros estemos preparados y advertamos a otros el peligro de la gran destrucción que se avecina en la gran tribulación y en la tribulación cuando el anticristo usurpe el lugar de Dios, ¿va? Y dice, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y pasarán muchos. Y si multiplicarse el ¿qué? Conocimiento, ¿verdad? Si usted no sabe, el ser humano pasó del burro al carro después de 1800 años. En 1826, Benz hizo la primera patente de carro, si usted no sabe. Henry Ford hizo el primer carro, pero la primera patente le hizo Benz, es la foto que vemos en la pantalla, en 1826. Entonces, 100 años antes, la gente andaba en burro, andaba en caballo. Entonces, yo le pregunto, de 1826 a la fecha, ¿cómo ha crecido el conocimiento? ¿Cómo ha crecido las cosas electrónicas, los celulares, satélites, sistemas de comunicaciones, etcétera, etcétera? Muy rápidamente, cuando usted ve, ya está el celular número 14, el celular número 15, la computadora iPad 1, la iPad 2, y la gente ya considera la iPad 1 vieja, o el reloj 1 viejo, o el celular que tú lo abrías así, ya lo consideran antiguo, pero no es que sea antiguo, es que la ciencia va avanzando, como dice Daniel 12, muy rápidamente. Y esta es una señal de que Cristo viene, ¿verdad? Entonces vemos que en Revelación 10:1, ¿verdad? Empezamos este capítulo de 11 versículos, y los versículos del capítulo están de verdes para que usted me pueda seguir diligentemente en su hogar, ¿va? Y vamos a ver otros versículos para que entendamos el mensaje, los contextos generales, porque la palabra de Dios se discierne analógicamente con el contexto inmediato y con el contexto general para ver el pensamiento, el mensaje de Dios, ¿va? Y dice Revelación 10:1, y vi otro ángel fuerte descender del cielo. Entonces aquí muchos teólogos dicen, bueno, pues ángel ahí está con la A minúscula, no puede ser Dios porque la A mayúscula es para Dios, pero acuérdense que ¿quién está escribiendo eso? Juan, ¿verdad? Él pudo poner un ángel con A minúscula, ¿va? O porque Jesucristo
no quiere saber que todo el mundo sepa que es Él. ¿Se fija? Porque esta vez Jesucristo no viene para un mensaje como vino Juan el Bautista, que un mensaje de arrepentimiento. Esta vez trae un mensaje de destrucción, de justicia, de tribulación. Entonces vemos que vi a otro ángel fuerte descender del cielo, ¿verdad? Vestido de una nube, ¿verdad? Porque, bueno, si nosotros leemos toda la Biblia, no hay ningún ángel que se viste de nube, ¿verdad? Vemos muchos ángeles, muchos querubines, serafines, ángeles mensajeros, y etcétera, etcétera. Podemos estudiar todos los ángeles y ningún ángel está vestido de una nube. Y el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro estaba como el sol. Si leemos la Biblia, la única persona que trata de imitar un rostro como el sol es el anticristo. Pero de ahí no hay otro, y mucho menos un ángel. Y sus pies como columnas de fuego. Entonces está describiendo Juan lo que está viendo él, si estaba en el cielo, regresó a la tierra, etcétera, etcétera. No sé dónde lo tenía Dios, pero está viendo esta visión donde parte del mar y parte de la tierra está ahí. Entonces tenía un arco iris sobre su cabeza, puede ser literalmente un arco iris arriba de él. Isaías dice que el trono de Dios hay un arco iris atrás, ¿verdad? El arco iris no es para LGTB, XHGC, etcétera, etcétera, no para los grupos homosexuales, para los grupos gays, eso es una aberración. El arco iris es una señal de Dios que Él hizo en el pacto noético para que nosotros supiésemos que Él no nos iba a destruir con agua jamás, ¿verdad? Que va a purificar la tierra algún día con fuego ya es diferente, pero con agua ya no. Para que no tú te hagas una lancha o hagas un arca, no. ¿Ah? Y si te haces una arca, hazla contra el fuego, porque esta vez va a ser con fuego, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el arco iris o vemos una bandera del arco iris, no debemos de criticarle, decirle, este es de homosexuales, de lesbianas, etcétera, etcétera. No, es una señal de Dios, es parte de la señal de Dios. Son 7 colores, es un Dios de 7. Nadie pudo haber hecho el arco iris más que Él, porque es un Dios perfecto de 7, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? ¿Y quién engaña a estos grupos de usar esta bandera? Pues Levitán, se le llama Levitán al demonio de la serpiente del mar. Si usted no sabe, es una de las formas de Satanás que él hace, ¿va? Un día vamos a estudiar los demonios y vamos a ver quién es Levitán y vamos a ver qué es la función y cómo engaña él usando las cosas de Dios, usando los objetos de Dios, usando la manera que Dios hace, ¿verdad? Entonces, en el contexto general, vemos el primer contexto general que se encuentra en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Y dice, y miré, y he aquí un viento tempestuoso, venía del norte, una gran nube, ¿va? Como dice, el ángel venía como una gran nube, ¿va? Con fuego envolvente, y en derredor suyo un resplandor, ¿va? Como la cara de sol, y en medio del fuego una cosa que parecía como ámbar, ¿va? El sol parece como ámbar. Esto está muy similar, esta cita describiendo lo que vio Juan, ¿verdad? ¿Correcto? Seguimos adelante, ¿va? Si vemos Apocalipsis capítulo 1, no lo vamos a leer todo, ¿va? Como el vestido de lino, ¿va? El cinto de oro, el rostro como relámpago, los ojos, ¿verdad? Como una antorcha, los pies como de bronce. Describe a nuestro Señor Jesucristo y ahí se describe que es Él, que el Todopoderoso. Pero también esta misma descripción de nuestro Señor Jesucristo, como la hace Ezequiel, como la hace el capítulo 1 de Apocalipsis o de Revelación, también la hace en Daniel 10. Si usted estudia Daniel 10, son las mismas características, las mismas formas que describen a Dios ya cuando Él es revelado, ya cuando Él es nuestro Señor Jesucristo, Dice Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces vemos que el contexto 24:30, ¿verdad? Que dice el Evangelio de Mateo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
¿Quién dice estas palabras? El mismo Dios. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentará todas las tribus de la tierra y verán venir al Hijo del Hombre, venir en las ¿qué? Nubes del cielo, ¿verdad? Con gran poder y gran gloria. El mismo Jesús profetizó cómo iba a venir, ¿verdad? Y cómo, ¿cuándo va a venir? Cuando, ¿verdad? Cuando venga la batalla del Armagedón, cuando ponga sus pies sobre el monte de las olivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que Dios, el Todopoderoso, un día va a venir a justicia. Vino como cordero, se sacrificó, dice en Juan, lo repite 2 veces. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pero después ya en Apocalipsis él se revela como un león. ¿Por qué? Porque ya no viene como corderito, viene a hacer justicia. Entonces vemos que la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Jesús es descrito de muchas maneras. En la Biblia, admirable, consejero, príncipe de paz en Isaías 9:6, la vid, la palabra, la puerta, el camino, el cordero de Dios, el ángel del Señor. Muchas veces Jesucristo se describe de muchas maneras. ¿Por qué Dios puede tomar cualquier forma o cualquier nombre? Porque Él todo le pertenece, Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y hay muchos más nombres que identifican al Señor. La puerta, ¿verdad? El camino, ¿verdad? La verdad, la palabra con mayúscula, etcétera, etcétera. Siempre que ve usted con mayúscula se refiere al Dios vivo y al Dios verdadero. Especialmente cuando dice el ángel del Señor con mayúscula, está hablando del mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces dice revelación, regresamos a Revelación, versículo 2, ¿verdad? 10:2. Y dice, y tenía en su mano, ¿qué? Un librito abierto, ¿va? ¿Se acuerdan que en los anteriores capítulos que nosotros vimos, había un rollo sellado, ¿verdad? El rollo sellado, pero no estamos hablando del rollo sellado en el capítulo 5. Estamos hablando de un rollo, un pequeño pergamino abierto, ¿verdad? Y se puso de pie y puso su pie derecho sobre el mar. Es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que es más importante la tierra que el mar, pero ¿dónde está su pie? En el mar. Y en el izquierdo sobre la tierra, ¿verdad? Vemos que sobre la tierra, dice el versículo 10:2, ¿verdad? Entonces vemos que aquí hay un librito, pero mucha gente no entiende este concepto porque no estudia diligentemente la palabra de Dios, que Dios tiene 7 libros, ¿verdad? Tenemos un programa en YouTube, en la internet, usted lo puede buscar, que se llama Los 7 libros de Dios. Los 7 libros de Dios, ahí habla que hay un libro de la vida, el libro del Cordero, el libro de justicia. Quizás muchos eruditos piensan que es el libro de justicia, el que tiene ese ángel en la mano, el que se lo va a dar a comer a Juan. Entonces vemos que hay 7 diferentes libros para que nosotros aprendamos diligentemente la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante saber que hay 7 libros? Porque muchas personas pueden errar teológicamente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, hay varias veces que dice, te borraré del libro de la vida. Entonces mucha gente dice, me va a borrar del libro de la vida, entonces yo perdí mi salvación. No, hay libro de la vida donde todos son borrados, a todos aquellos que no van a aceptar a Cristo, y hay el libro de la vida del Cordero, que eso está escrito con la sangre de él, es muy diferente. Entonces ese libro nadie lo puede borrar. Entonces vemos que esta visión, Juan ve a un ángel, ¿verdad? Poderoso, ¿verdad? Grande, con un librillo en la mano, con un pie, no dice en la orilla del mar, pongan mucha atención, dice el pie está sobre el mar, no dice en la orilla, dice sobre el mar. Entonces este ángel tiene la capacidad de caminar en el mar, de estar en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos en Mateo 14:25 el contexto general, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, mas a la cuarta vela, ¿verdad? Muchas Biblias en la Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional, quizás pusieron ¿cómo se llama? No vela, pusieron vigilia, pero no es vigilia, es vela. De la noche Jesús fue a ellos
andando sobre el mar. Entonces, ¿quién tiene capacidad de andar sobre el mar? Jesús. Entonces, ese ángel es muy probable que sea Jesús. La mayoría de eruditos, la mayoría de estudiosos o la mayoría de pastores reconocidos en los 1700, 1800 dicen que es Jesús, ¿verdad? Hoy en día muchos nuevos maestros o muchos nuevos teólogos dicen que no es Jesús, que es otro ángel, que dice en griego otro ángel. Pero sabemos que Dios puede tomar la forma que Él quiere, ¿verdad? Y dice Revelación 10:3. Y clamó a gran voz, ¿quién? El ángel, ¿verdad? Y clamó a gran voz, como cuando un león ruge, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el león de Judá? ¿Va? Lo vamos a ver. Dice, cuando hubo clamado, los 7 truenos hablaron sus voces. Entonces, tan fuerte que fue su grande voz, cuando él rugió como un león, él produjo 7 truenos que hablaban voces. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿verdad? Él vio algo sorprendente. Yo no he visto a alguien que ruja y al mismo tiempo cuando ruge, clama, y cuando clama, 7 voces salen de su voz y dicen 7 mensajes. Increíble, ¿verdad? Imagínense Juan para escribir esto. como él lo iba a escribir, ¿verdad? Como describir que clamó a grande voz cuando un león ruge, cuando hubo clamado, los 7 truenos hablaron sus voces, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿va? Me llamó la atención esta foto en la internet, ¿verdad? Que dice, tú eres el león de la tribu de Judá, que has vencido al maligno, en ti confiaré. Y dice Apocalipsis 5:5. Muchas personas lo pueden leer, pero realmente si tú eres estudioso de la palabra de Dios, Apocalipsis 5:5 no dice eso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5:5. Dice, y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, ¿verdad? Desatar los sellos y desatar sus 7 sellos, ¿va? El único que podía abrir el libro, el pergamino con los 7 sellos era Dios, el mismo Dios, porque Dios no puede jurar por nadie más, sino por sí mismo, y nadie podía abrir los 7 sellos porque no se encontró a nadie en toda la creación, ni David, ni Moisés, a nadie, absolutamente nadie, ningún ángel, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir los sellos del libro. Entonces vemos que Joel, vamos al contexto general en Joel, ¿verdad? Ya lo tienen Joel, el profeta menor Joel 3:16, apréndeselo como Juan 3:16, dice Joel 3:16, no Juan 3:16, dice Joel 3:16, dice el Señor rugirá desde Sión. Cuando usted ve Sión en la Biblia, se refiere al monte sagrado donde se encuentra el templo o Israel. Cuando usted ve Ariel en la Biblia, se refiere a Israel. Tiene muchos nombres Israel en la Biblia, por eso tienes tú que ser estudioso de la palabra de Dios. Dice, y rugirá desde Sión y dará voces desde Jerusalén y temblarán los cielos de la tierra, mas el Señor será la esperanza de su pueblo. Aquí no está hablando un evento que va a suceder en la tribulación, porque la iglesia gloriosa ya no está en la tribulación. Y la fortaleza de los hijos de Israel, no dice de la Sagrada Iglesia, dice de los hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿se fija? Entonces vemos Jeremías, ¿verdad? El contexto general, otro profeta mayor, Jeremías 25:30, dice, tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y le dirás, el Señor brama, ¿verdad? Muchos pusieron otra cosa en otras Biblias, por eso está en azul, ¿verdad? Desde lo alto y desde la morada de su santidad a dar su voz, enfurecido rugirá. Muchos pusieron fuertemente rugirá, pero no es enfurecido. Él, ¿por qué enfurecido? Porque viene por juicio. Sobre su morada, canción de los lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Muchos se preguntan qué son lagareros. Lagareros son los empleados o los obreros o los trabajadores que trabajan en una viña. Y él está hablando de que la tierra toda es una viña. Por eso dicen, en la viña del Señor hay muchas cosas diferentes, porque a Dios le pertenece toda la viña. No está hablando de su iglesia, no está hablando de su pueblo. La viña del Señor es toda la tierra, porque Él es el creador.
¿Se fija? Entonces los largueros son todos los que trabajan en su viña, todos los que estamos sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Porque son todos los moradores de la tierra. Eso es muy importante que tú lo sepas, ¿verdad? Porque muchos tienden a decir, en la viña del Señor, bueno, cuando dices de la viña del Señor no estás hablando ni de la iglesia ni del pueblo, estás hablando de todos los moradores de la tierra. Quiero que tú aprendas eso el día de hoy. Y vemos el 4, ¿verdad? 10:4, ya vamos avanzando. Dice, porque solamente tenemos 11 versículos, ¿verdad? En este estudio de Apocalipsis, de revelación de Jesucristo. Revelación 10:4 dice, cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir lo que estos decían, ¿verdad? Dice Juan, y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Entonces no sabemos qué realmente son esas voces. Podemos tener una idea. Quizás esas voces o esos 7 truenos ya habían sido mencionados en el Antiguo Testamento, porque lo vamos a ver más adelante que él habla de un misterio de Dios revelado a sus profetas, ¿verdad? Entonces dice, no las escribas. ¿Se acuerda de Daniel 10:4, que ya lo vimos hace unos minutos? Dice, sella las profecías que estamos hablando. Pero ya fueron reveladas, con el tiempo ya fueron reveladas. Muchas veces Dios dice que selle las palabras, pero después son reveladas, con el tiempo son reveladas. ¿Se fija? Entonces vemos que en Daniel 12:4 dice eso, ¿verdad? Dice que también las palabras de la profecía, estas sean selladas, pero con el tiempo fueron abiertas. ¿Por qué? Porque ya nos acercamos al fin. Y nosotros entendemos esas palabras. ¿Se imagina cuando en la época de Daniel nadie entendía esas palabras? Aunque las tuviera selladas o no selladas, nadie sabía. Cuando nació Jesucristo, mucho menos. En el año 1100, nadie sabía. En el año 1500 tampoco. Estas profecías empezaron a saberlas en el año 1899, si usted no lo sabe. Después de muchos años. En el Salmo de David 29 nos menciona 7 voces del Señor. Muy interesante, ¿verdad? Porque quizás esas voces sean similares a las que nos escribió Juan. Yo no estoy asegurando que son las 7 voces. Yo estoy diciendo que hay otras 7 voces en la Biblia. Hay que estudiarlas, porque si estudiamos diligentemente en la palabra de Dios, tenemos que conocerla. Y dice en el Salmo de David 29, del 1 al 9 nos menciona 7 voces del Señor, ¿va? No vamos a leer los 9 versículos por el tiempo que tenemos de este programa, ¿verdad? Pero el número 1, la voz del Señor sobre las aguas, ¿va? No he escuchado que se oye como cascadas. Nunca he estado al lado de una cascada o nunca he ido a Niagara Falls o una cascada grandísima, como se oye. ¡Oh! Tremendo, ¿va? Dice el 2, la voz del Señor con poder, ¿verdad? La voz del Señor con gloria. Número 4, la voz del Señor que quebranta los cedros. Número 5, la voz del Señor que derrama llamas de fuego. Número 6, la voz del Señor que hace temblar el desierto. Y número 7, la voz del Señor que hará estar de parto, ¿va? Una voz no solamente de alguien que da luz, que alguien, una mujer, ¿nunca ha visto cómo grita una mujer cuando va a dar a luz? ¿Nunca ha visto un animal cuando va a dar a luz? Entonces, no solamente está hablando el sonido que produce una madre o un animal que sea del sexo femenino, que de luz, también puede hablar de vida. Esa es una voz de vida, ¿verdad? Porque el parto que da vida, ¿verdad? Entonces vemos que en el Salmo David escribe 7 voces, ¿verdad? No sabemos si esas voces son de los 7 truenos, pero es bueno saberlo. También vemos, ¿verdad?, que en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? No sé si se acuerde, Pablo es llevado al paraíso. Muchos dicen al tercer cielo, pero dice al paraíso. Número 1 nos revela que el paraíso fue movido del inframundo al tercer cielo, ¿verdad? Y vamos a ver 2 Corintios 12:6, dice que fue arrebatado al paraíso, ¿va? Donde oye palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. Él también guardó muchas palabras o muchas cosas que vio cuando fue llevado al paraíso, ¿se acuerda? Entonces Pablo también sella las palabras como Juan sella las palabras, como Daniel selló las palabras,
pero pues alguien encontró Daniel 10 y lo empezó a estudiar. ¿Se fija? Porque Daniel no lo dijo a los cuatro vientos. Ya cuando Daniel ya no estuvo, sus escritos perseveraron, ¿verdad? Porque Dios quería que la palabra de Dios prevaleciera. ¿Qué es inefables? Inefables son cosas muy detalladas o importantes o difíciles de explicar. Eso significa la palabra inefable, ¿verdad? Seguimos adelante, Revelación 10:5, ¿va? Ya vamos casi a la mitad de este estudio, que solamente son 11 versículos, pero muy profundos para que nosotros aprendamos bien el mensaje apocalíptico, para que usted no tenga miedo de estudiar Revelación, usted sepa la palabra de Dios correctamente. Y dice Revelación 10:5, el ángel que yo vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Fíjese, levantó su mano, no dice manos, ¿va? Porque sabemos que los hebreos, si levantan las dos manos, es señal de bienvenida. Pero muchos hebreos, cuando levantan una sola mano, es para pasar otro lado, ¿va? Por ejemplo, cuando Josué iba a pasar el Jordán, levantó una sola mano. Cuando Moisés iba a pasar el Mar Rojo, levantó una sola mano, su bastón. Entonces es señal que algo viene, ¿verdad? Entonces seguimos adelante. Y dice, parado con un pie derecho al mar y al izquierdo en la tierra, apuntando, ¿qué? Quizás apuntaba al Armagedón, ¿verdad? A la batalla final, en el día del Señor se le llama también, o al milenio. Al milenio. ¿Qué es milenio? Milenio es, lo vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Qué es el Armagedón? Cuando Él viene con su sagrada iglesia para dar juicio, ¿verdad? Va a venir con su sagrada iglesia, dice Apocalipsis, montado en un corcel, y su nombre será escrito en el muslo del caballo, que dirá Señor de señores y Rey de reyes, y Él vendrá con su sagrada iglesia para hacer la batalla del Armagedón, donde se juntarán más de 200 millones de soldados para pelear contra Cristo, y Él los va a vencer solo abriendo su boca, dice la palabra de Dios. Sacará su espada de su boca, ¿verdad? Dice Zacarías 14:4, dice, ¿qué va a pasar ese día del Armagedón? Ese día cuando se baje del caballo, dice, afirmará aquel día sus pies sobre el monte de las olivas, ¿verdad? No sé por qué los hebreos dicen olivas y no olivo, pero los hebreos dicen olivas. Y afirmará su pie aquel día en el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén. ¿Dónde está el monte de las olivas? Al otro lado del monte Sión. Si usted no sabe, geográficamente está el monte de las olivas y está lo que era el gran templo, y luego está Sión, que la falda de Sión es la casa de David también. Entonces vemos que está enfrente de Jerusalén en la parte oriente, y el monte de las olivas se partirá por el medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y a la mitad del monte se partirá hacia el norte y otra mitad hacia el sur. Cuando Jesucristo venza y se baje del corcel y ponga los pies sobre el monte de las olivas, el poder de Él se va a transmitir sobre la tierra, que se va a abrir una área geográfica donde va a estar la Nueva Jerusalén. Va a marcar los territorios donde va a Él estar el milenio y donde va a bajar la Nueva Jerusalén. Sabemos que la Nueva Jerusalén va a bajar hasta el fin del milenio, ¿verdad? No va a bajar inmediatamente, pero Él va a marcar los límites de la gran ciudad para que su sagrada iglesia y el pueblo de Dios pueda gobernar con Él por 1000 años. David va a volver a reinar en Israel, y Jesucristo va a reinar a todas las naciones. Así lo especifica la Biblia, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y qué es el milenio? El milenio son 1000 años que Cristo va a gobernar con su iglesia y con el pueblo de Dios, ¿verdad? Juntos, van a estar juntos, unidos, el pueblo va a estar con Él, pero la iglesia va a estar unido a Cristo. ¿Por qué? Porque ya hubo unas bodas y la iglesia se unió eternamente con Cristo y son una sola carne. Entonces, ahí Cristo va a gobernar las naciones, y muchas naciones no se van a querer alinear con Él, y después van a desatar a Satanás, y estas naciones van a querer hacer guerra contra Él, y le van a dar una segunda oportunidad a Satanás, y ya lo van a mandar definitivamente con el falso profeta al lago de fuego. Eso es lo que dice la Biblia, al final del milenio, ¿verdad?
Entonces es muy interesante eso, porque en el milenio no todo el mundo va a ser santo, nada más va a ser santo la área que se abra cuando Él ponga los pies, ¿verdad? Ahí va a estar su iglesia y va a estar el pueblo, los que escogió. Afuera del área de que el cubo que va a ser como un cuadrado, porque la gran Jerusalén que va a bajar al final del milenio es como un cubo donde van a vivir todos. Entonces, en esa área no va a haber pecado, no va a haber dolor, no va a haber envejecimiento, no vamos a poder reproducir, etcétera, etcétera. Pero fuera de ese cubo, no. Fuera de ese cubo la vida sigue normal. Las naciones o los continentes que sobrevivieron a la tribulación, porque no todos los continentes, islas y países van a sobrevivir. Sabemos que la tercera parte va a ser destruida y van a destruir los mares, el mundo, y etcétera, etcétera. Entonces vemos que el reinado de 1000 años por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es muy importante que tú estudies y sirvas a Cristo, porque entre más coronas tengas de Cristo, tú vas a servirle a Dios en el milenio, ¿va? Porque si tú fuiste así como el ladrón, ¿va? Que pasaste al paraíso de panzazo, entonces no tienes ni una corona más que la corona de la vida. A lo mejor llegas al cielo y te dicen, a ver, ponte a trapear el mar de cristal, a limpiar las calles de oro. ¿Por qué? Porque pues, no hiciste nada por el Señor. Entonces tiene su recompensa a todo lo que tú hagas por el Señor. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Entonces dice Revelación 10:6, ¿verdad? Ya vamos adelante, dice la revelación de Jesucristo. Y juró, ¿quién? El ángel, ¿verdad? El ángel que apareció, que puso un pie, su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra, y que tiene un arco iris arriba, y tenía la cara como el sol, y alzó su mano, juró por el que vive por siempre jamás. Vemos eso también en la Biblia, que y juró por el que vive por siempre jamás, cuando Jesús hace una oración intertrinitaria con sus apóstoles, ¿verdad? Que dice, Padre, yo te los encomiendo porque tú me los diste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces es trinitaria porque habla el Padre y encomienda el Espíritu para sus apóstoles, ¿verdad? Ya vemos en cómo Él le sopla después el Espíritu Santo a sus apóstoles. Entonces vemos, y juró por el que vive por siempre jamás, que ha criado el cielo y las cosas que están en ellas, que el tiempo no será jamás, el tiempo no será más. Entonces, como Él es como que está apuntando ya al Armagedón, al milenio, y después ya no va a haber tiempo, cuando Dios crea todas las cosas nuevas, ¿verdad? Como nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que Él va a hacer todo nuevo, lo vamos a ver, ya no va a haber tiempo ahí todos vamos a ser eternos, ¿verdad? Seguimos adelante. Y vemos en Hebreos 6:13. ¿Quién es este ángel? Bueno, vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento y lo repite en la carta de los Hebreos 6:13, ¿verdad? Que nos dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces este ángel, si es Dios, puede jurar por sí mismo, ¿verdad? ¿Se fija? Cómo es muy detallado esto, que nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos una idea quién puede ser este ángel o estar más que seguros. Yo pienso que Dios escondió esto en el capítulo 10 para que no todos supieran que Él es el ángel, porque ya no trae un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de paz, sino trae un mensaje de juicio. Esos siete voces, esas 7 palabras que dio, esos 7 truenos son de juicio. ¿Se fija? Como las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos, ¿verdad? Que nos revela Apocalipsis. No son 21 juicios, son los mismos juicios que los describen diferentemente. ¿Se fija? Entonces vemos que en Apocalipsis dice, un día ya va a terminar la vida y Dios va a crear todo nuevo. ¿Dónde vemos eso? En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, ¿va? En Revelación 21:5 dice, el que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dice Revelación, Jesús. ¿Cuántos tronos hay? 1. Y dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Todo nuevo, ¿va? Todo nuevo, ¿va? A lo mejor los árboles, las raíces van a salir para arriba y las hojas van a estar enterradas. Él va a hacer todo nuevo. Él va a hacer todo nuevo. Se refiere a toda su creación. No se refiere
a que vamos a tener los mismos animales, los mismos insectos, las mismas... No, Él va a hacer todo nuevo. Cuando Dios promete algo, lo va a hacer todo nuevo. Y ya, ahí ya nadie se va a acordar de nada, ahí ya les van a borrar el cassette a todos los salvos y van a hacer eso, dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y dice, y hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son ¿qué? Por eso muchos no creen. Escríbelo para que estos sepan que estas palabras que yo te digo que yo voy a hacer todo nuevo son fieles y ¿qué? Y verdaderas. Yo voy a hacer todo nuevo, ¿verdad? Cuando acabe el milenio, dice la palabra de Dios que Él va a hacer todo nuevo. Ni siquiera te vas a acordar que te llamabas Pepito, María, Julio. Tienes 1000 años para acordarte. Ya después de eso, ya no te vas a acordar. Y dice Revelación 17, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comenzará a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. El misterio de Dios será consumado, como Él lo declaró a sus siervos y los profetas. Por eso muchos piensan que en el Salmo 29 son esas 7 voces, porque quizás ya las había declarado a sus siervos y a sus profetas. ¿Se fija? Entonces vemos que en esos días la voz del séptimo ángel comenzará a tocar la trompeta, ¿verdad? La séptima trompeta, y el misterio de Dios será consumado, ¿va? Cuando vemos que esa séptima trompeta es tocada hasta el capítulo 11. Entonces, el misterio de Dios, no está hablando de los misterios de la iglesia, ¿verdad? Porque tenemos un programa de los misterios de la iglesia, los siete misterios para la iglesia, que Jesús es Dios, que Cristo está dentro de nosotros, ¿verdad? El segundo misterio, el tercer misterio, el orden de Dios divino, que Cristo es la cabeza del cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese orden divino. Misterio número 4 es el rapto. Misterio número 5 es el misterio de la iniquidad, que Satanás va a usurpar el templo. Misterio número 6, dice la palabra de Dios, es la restauración de Israel, y el 7 es la gran ramera o Babilonia. Y esos 7 misterios hacen uno, que es el misterio del gran glorioso evangelio. ¿Se fija? Entonces vemos eso, ¿va? Y vemos que de Revelación 11:15, ¿cuándo va a ser consumado ese misterio? Dice la Biblia, cuando el ángel toque la trompeta. Cuando el ángel toque la trompeta, en el siguiente capítulo, en 11:15, que lo vamos a ver próximamente aquí en su iglesia, cuando estudiemos diligentemente el capítulo 11, ¿verdad? Y dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, ¿verdad? Entonces, si tocó la trompeta, el misterio de Dios es consumado, ¿correcto? Eso es lo que dice la Biblia. Dice, será consumado, ¿verdad? Y fueron hechas grandes voces. Y este mundo ha venido a ser de los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre, ¿qué? Jamás, para una eternidad, por los siglos de los siglos, etcétera, etcétera, ¿va? Este es cuando se revela ese misterio. Se fija cómo la Biblia dice, se revelará el misterio de Dios cuando su ángel toque la séptima trompeta, pues en Revelación 11:15 la toca, ¿verdad? ¿Y qué es? Cuando ya venció, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando Él hable, cuando Él destruya a sus enemigos, ¿verdad? Reinará por siempre jamás, ¿verdad? Seguimos adelante, ¿verdad? Dice Revelación 18, ya vamos avanzando. Y dice, y la voz que oí del cielo habló otra vez, ¿va? ¿Se acuerda que habló una primera vez? Después, ¿cuál es la primera vez que habló el ángel? Cuando le dijo, no escriba las palabras de los 7 truenos, ¿verdad? Segunda vez que el ángel habla, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y decía, ve y toma el librito o el pergamino chiquito que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ya me imagino la voz del cielo que viene y Juan viendo al gran ángel y dice, ahora me tiene que dar el librito, ¿ah? Si tiene un pie en el mar, no en la orilla del mar, en el mar, y otro en la tierra, eso era algo enorme, algo gigante, yo me imagino, ¿ah? Entonces,
no es como muchos lo describen, así un ángel chiquitito que le quite el libro, no, es un ángel que puede poner un pie en el mar y otro en la tierra, ¿verdad? Y vemos en Isaías 66:15, acuérdense que Isaías es una pequeña Biblia, cuando ve el capítulo 66 ya es lo último, como si fuera revelación, ¿va? Porque es una pequeña Biblia. El capítulo 66 de Isaías le dicen la pequeña Biblia a toda su escritura. 66:15 dice, porque he aquí el Señor, no dice Jehová, ¿verdad? Si tú tienes una Biblia donde dice Jehová está corrupta, dice el Señor, porque he aquí el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para tomar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego, ¿verdad? Porque va a limpiar, purificar todas las cosas algún día cuando todas las cosas se hagan eternas y va a destruir a todos con fuego. ¿Se fija? Entonces seguimos adelante, va 66:16, el siguiente versículo. ¿Por qué? ¿Por qué va a hacer eso Dios? ¿Por qué va a venir con fuego y con furor y va a destruir al mundo con fuego? Porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda, ahí no dice que nada más en Palestina, que en Jerusalén, a toda carne. Y los muertos del Señor serán multiplicados. ¿Por qué? Porque también los muertos le pertenecen a Dios, si usted no lo sabe. Porque si usted no sabe, si usted lee, estudia diligentemente las Escrituras, usted puede ver en Éxodo que el ángel de la muerte o el ángel del Señor le pertenece también a Dios. ¿Se fija? Vamos adelante, ¿verdad? La revelación de Jesucristo, revelación 10:9, ¿verdad? Seguimos adelante. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librillo. Y él me dijo, respondió el ángel, ¿va? Ya no oyó una voz del cielo. El ángel empezó a hablar. Tómalo y algunas Biblias pusieron cómetelo, pero dice que devóralo. Imagínate, una cosa es comer y otra cosa es devorar. ¿Qué es comer? No, uno se toma su tiempo, ¿va? Cuando está uno digiriendo sus alimentos y que pásame la salecita, que pásame la servilleta, que el tenedor, ¿va? No, aquí el ángel dice, devóralo, trágatelo, que en otras palabras el ángel dice, a ver, trágate este pergamino, métetelo a la boca y empiézalo a masticar, ¿va? Y te hará amargar tu vientre, empero tu boca será dulce como la miel, ¿verdad? Como la miel. El ángel le advierte, ¿va? Y como vemos eso a través de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo en Salmo 119:103. ¿Qué dice el Salmo 119:103? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lo dice David, ¿verdad? El Salmo 119 le pertenece a David, ¿verdad? Vemos otro ejemplo, Ezequiel 2:8. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo y no seas tú rebelde como la casa rebelde de la casa de Israel. Abre tu boca y come lo que te doy, le dice en Ezequiel 8, ¿va? Y vemos en Ezequiel 3, capítulo 3, ¿va? Nos vamos a brincar hasta el 3:2, dice, y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo, ¿va? También a Ezequiel le dice, a ver, cómete este rollo. Bueno, al menos le dijo, cómetelo, no le dijo como el ángel que se lo tragara, como a Juan. Ya me imagino a Juan, ya no tienen un vasito de agua, tan siquiera. Entonces vemos el 3:3, ¿verdad? Ezequiel 3:3, y díjome, hijo de hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Se fija cómo es muy similar las Escrituras, cómo ya había eso pasado. Y vemos el capítulo 10, ¿verdad? El 10, Revelación 10:10. Vamos a... Oh, no. Dice, y tomé el librito de la mano del ángel. Lo tomó y lo devoré y era dulce en mi boca y la miel, y después que lo hubo comido fue amargo en mi vientre, tal y como se lo dijo el ángel. Iba a suceder tal y como se lo dijo el ángel. Entonces vemos Proverbios 24:13. Dice, come, hijo mío,
de la miel porque es buena y del panal que es dulce a tu paladar, ¿verdad? Vemos eso. Muchas veces, muchas personas interpretan eso que, por ejemplo, mucha gente, este pasaje está hablando de juicio, ¿verdad? Obviamente está hablando algo que parece dulce, pero va a ser algo de juicio, porque va a ser amargo dentro de la persona en su vientre. Pero también muchos estudiosos de la palabra de Dios, con los pasajes que hemos visto, con los proverbios que hemos visto, con los salmos que hemos visto, dicen que muchas personas usan la Biblia así para hablarte bonito, que hablarte de autoestima, de prosperidad, de empoderamiento, que de autoridad, etcétera, etcétera. Pero esas palabras solamente suenan dulces, pero realmente son amargas dentro de ti. ¿Por qué? Porque no es la palabra buena de Dios. Porque esas palabras, cuando tú escuchas mal la palabra de Dios, o una persona predica mal la palabra de Dios, o un ministro predica la palabra de Dios, quiero que sepas que te estás enfermando tu vientre, tu interior, tus entrañas, porque va a haber consecuencias. Porque tú vas a creer algo que es erróneo, que no es la verdad absoluta de Dios. Por eso es muy bueno que tú tengas la sana doctrina, la cual no enferma, ¿verdad? Si tú estás en una iglesia que predican y la gente se agarra de los cabellos, se enoja, se dejan de hablar, que tiene celo ministerial, que competencia de dones, entonces tú estás en una iglesia que no es sana. Obviamente no te predican la sana doctrina. Te predican, la Biblia lo llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque los demonios quieren que tú hagas, ¿va? Entonces la Biblia cuenta con 3 ayes, ¿verdad? O 3 wows, ¿verdad? ¡Wow! Dice en inglés, ¿va? En Revelación 8:13, ¿verdad? Que ya lo vimos. Vamos a ver la próxima vez el segundo ay en Revelación 11:14, que ya lo vimos que es cuando se desata el misterio de Dios, cuando te toca la séptima trompeta. Y Revelación 12:12, ¿va? Hay 3 ayes, 3 advertencias. Y cuando tú ves ay o wows en la Biblia, se trata de juicio, de dolor muy intenso, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces, un día la gran Jerusalén va a ser habitada por Dios en el milenio y va. Imagínense cuando parta el monte Sión en dos, todas esas casitas se van a ir. Todas las ruinas se van a ir. Toda la embajada de Trump se va a ir. Todo. Aquí, límpienme aquí la tierra. Aquí está. No quiero yo contaminación. Vamos a plantar mi viña aquí en medio, ¿verdad? Y un día la gran ciudad celestial va a bajar, ¿verdad? Cuando acabe este milenio, ¿va? ¿Por qué sabemos eso? Porque nosotros, cuando tú estudias diligentemente las escrituras y estudias el consejo de Dios, estudias la Biblia analógicamente, la Biblia establece que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Tú no te puedes guiar por un versículo o 2 o por un capítulo o el siguiente capítulo. Tienes que leer toda la Biblia porque la suma de la palabra de Dios es la verdad. Lo establece en el Salmo 119, 160, ¿verdad? La suma de la palabra es verdad. Tu palabra es verdad desde el principio y eterno, o sea, hasta el fin. Y es tu juicio de tu justicia. Entonces, cuando tú tengas una duda, la misma Biblia se interpreta a sí misma, pero tienes que hallar la respuesta en ella, analógicamente, no lógicamente. ¿Qué es lógicamente? Que aquí dice verde y aquí dice mis chicharrones truenan y es así. No es lógico. Tú tienes que leer toda la Biblia para ver si es el pensamiento de Dios, si tus chicharrones truenan o si es verde. Si no, no lo es. ¿Por qué? Porque no es lógico. Dios vino a destruir la lógica del hombre, es la sabiduría de él. Por eso el mensaje de Dios en la Biblia es analógico. Entonces vemos que muchas veces tenemos que pedirle dirección al Espíritu, orar, pero sobre todo tener conocimiento, porque si no tienes tu conocimiento, no estudias diligentemente las Escrituras, de nada te sirve orar. Estás perdiendo tu tiempo. Pues por eso de Jesús le dice, ustedes no saben orar. Les voy a dar una idea cómo se ora. Padre nuestro que estás en el cielo. Porque imagínense, para decirle a un hebreo, ¿tú no sabes orar? Yo me imagino a Pedro, a Simón, a Tomás, a Felipe, dijeron, ¿qué? ¿Cómo que no sabes orar? Si oro desde que tenía 4 años. Haz de cuenta que usted llega y le dice algo, no te sabe lavar los dientes, ya cuando tiene 80 años él. ¿Qué te va a decir él? ¿Qué?
Pues así les dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Todos ya estaban bigotudos, ¿verdad? No saben orar. Entonces, la iglesia, la gloriosa iglesia, la Biblia establece que no va a pasar la angustia de Jacob o la gran tribulación. Lo dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, que Él no nos puso para su ira, y en Romanos 10:17 también lo repite, que Dios no nos va a poner para su ira. No va a dejar que su gloriosa iglesia o su prometida o su novia sea zarandeada por Satanás. La va a rescatar, ¿verdad? Es muy importante que aprendas. Y ya vamos de bajada, ¿va? Entonces vemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia y en Juan 7:38 establece que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. Acuérdense que el poder no se radica en ti ni en mí, se radica en Jesús. Mucha gente tiende a decir estos días que el poder de la oración, ¿no he escuchado eso? El poder de la oración no está en ti, el poder está en Jesús. Tú puedes orar todo lo que quieras, pero el poder radica en Él, si tú oras correctamente. Si no, no hay ningún poder. ¿Y cómo tú puedes orar correctamente? A través del mensaje correcto de Dios, a través de su plan, de Él y no el tuyo. No solamente con la palabra de Dios, porque tú puedes agarrar versículos del Antiguo Testamento y orar por los muros de Jericó. No, tiene que ser el mensaje correcto para este tiempo. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice Revelación, el último versículo, ¿verdad? Dice, y me dijo, necesario es que profetices, Juan. Necesitas llevar esta palabra a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes, Juan. Esta palabra que yo te he dado, la tienes que profetizar, que este juicio viene, que esta gran tribulación viene, que están advertidos. Si no llegan a ese arrepentimiento que viene a través de Dios, va a haber consecuencias graves. ¿Juan lo hizo? Juan profetizó a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes y estaba en la isla de Patmos preso. Sí lo hizo, a través de las Escrituras. A través de las Escrituras, Juan, por 2000 años, profetiza y sigue profetizando eso. Sigue llevando el mensaje de la revelación. Como lo dijo, a reyes, lenguas, pueblos, a todo mundo. La palabra de Dios se cumple. Bueno, y vemos en el contexto en Revelación 1:3, bienaventurado o dichoso, feliz, el que lee y los que oyen esta profecía, ¿verdad? El libro que va a escribir Juan, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, porque mucha gente dice, no me gusta escuchar Apocalipsis porque no le entiendo ni papa. No, a mí no me gusta Apocalipsis porque dice que puro juicio. No, dice que bienaventurado el que lee y oye esa profecía y guardan las cosas que están escritas. Guardar las cosas en hebreo y en griego quiere decir que tú las asimiles correctamente. Por ejemplo, cuando tú guardas algo en tu hogar, ¿lo guardas bien o lo guardas mal? Tú tienes que guardar bien, si no, no lo has guardado. Está a la disposición de otros. Guardar es atesorar. Porque ellas están escritas porque el tiempo está. Dice en Daniel 10:4, que cuando aumente el conocimiento, Él vendrá. Agárrate porque cuando ya empiecen los viajes espaciales, a lo mejor viene antes que tú vayas allá. Pero hay una solución, ¿verdad? Ya vamos a embajada, ya vamos a terminar este estudio. Gracias por su atención y le recomendamos que usted vea los otros capítulos en Apocalipsis en la librería cibernética que tenemos en YouTube, ¿verdad? Porque han tenido muchos viewers y la gloria es para Dios, ¿verdad? Y ya, gracias a Dios, nos ven en muchos lugares, en muchos países, pero toda la gloria es para Dios. No queremos engrandecer nuestro ministerio, ni esta iglesia, ni el nombre mío, ni de los hermanos, ni de nadie, sino queremos engrandecer el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para eso nosotros fuimos llamados, para proclamar su glorioso evangelio, para que sean salvos, para que puedas evitar esa gran tribulación, para que no estés en esa gran tribulación y sufras los juicios de Dios, esos 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, para que tú un día puedas estar unido eternamente con tu Dios.
Y nuestro evangelio glorioso se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena nueva de salvación. La mala noticia es que si no crees lo que Él hizo, nadie puede hacer nada por ti. Ninguna obra, ni nada te puede llevar al cielo, más que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras nos dice en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar como propiciación de nuestros pecados y que tenemos que tener fe en la vida que derramó en su preciosa sangre, fe en su sangre, porque la vida de la carne se encuentra en la sangre y Él derramó su vida por ti, por mí, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón, va a haber un poder sobrenatural en tu vida que el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a transformar a una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa dice, amén. Que Dios los bendiga.